Tener un trastorno mental no tiene nada que ver con ser un genio. Este es solo uno de los muchos tópicos en torno a la salud mental que nos han acompañado desde siempre. Es un terreno que nos produce cierto miedo, pero que debe salir a la luz y del que conviene hablar con precisión para romper tabúes. La salud mental es un viaje continuo de autoconocimiento y autocuidado donde el equilibrio se encuentra en la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y bienestar emocional. La salud mental es un concepto del que ahora sí hablamos, afortunadamente. Está en la sociedad, ha llegado al ámbito político, ha llegado al Congreso. Hoy nosotros queremos tratarlo en este programa para saber cómo debemos llamar a las cosas, hacerlo por su nombre y de forma correcta. Y lo vamos a hacer con el psicólogo Javier Barreiro, que ya nos acompañó en la primera edición desconfinada de La Lengua Desatada. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Primero decirte que estoy encantado de volver a estar aquí otra vez contigo, y también te agradezco a ti que hagas este tipo de televisión, este tipo de programas que fomentan el conocimiento, el aprendizaje y la educación, así que estoy de verdad muy contento de volver otra vez aquí. Nosotras encantadas de recibirte de nuevo después de estos 3 años en los que, bueno, digo yo, afortunadamente, ¿verdad, Javier? Ahora sí hablamos cada vez más de salud mental. ¿Cuánta falta hacía, no? Correcto, la salud mental siempre ha tenido una gran estigmatización a voz populi, es decir, en la calle, ¿no? Siempre hay un montón de estigmas y que hablaremos además de esto hoy, y afortunadamente, y creo que después de la pandemia y gracias también a los medios de comunicación, se está poniendo más en voz de las personas y cada vez se está rompiendo esos mitos y se accede a la salud mental de una manera más natural, y eso por supuesto que es algo beneficioso para todos. Claro, sobre todo porque hablar de ello luego genera más recursos para que la gente pueda acceder de una manera un poco más fácil, ¿no? Tanta gente a la que le hace falta. La Confederación de Salud Mental de España editó ya en el año 2019, aquí andamos con unas lagunas antes de pandemia, después de pandemia, editó una guía para periodistas, para medios de comunicación, en la que daban una serie de recomendaciones de cómo había que abordar estos temas. Y nosotros vamos a seguirla un poco porque es buena para medios de comunicación y yo creo que es buena para todos los que nos ven desde casa. La guía llevaba como título "Las palabras sí importan". Claro, esto ya lo comentábamos contigo en aquella primera edición. Las palabras importan porque hay que definir a las cosas por su nombre. Para empezar, quiero preguntarte si de verdad esta sensación que tenemos de que hombre, que se han incrementado los trastornos, que la salud mental está más delicada que otras veces. Bueno, si ha sido algo muy puntual en la pandemia o es algo que podemos decir que sí, que efectivamente tú en tu consulta lo ves, hay datos. ¿Qué nos cuentas? Correcto, es súper real. Es decir, desde la pandemia parece que la pandemia ha sido como una especie de disparador de algunos problemas que estaban latentes o que ha sido el surgimiento de otros que no estaban hasta entonces, ¿no? Mira, a través del último estudio que se hizo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, dice que los problemas derivados de salud mental, sobre todo muy relacionados con la depresión y con los trastornos de ansiedad, se han incrementado un 25% a nivel mundial. Eso es exagerado. En solamente 2-3 años esto ha aparecido. Hay diversos factores que ya hablaremos, pero lo que es un hecho. No solamente esto a nivel mundial, que es lo que dice la OMS, sino, como tú bien decías, en la consulta, en la práctica clínica, esto ha sido terrible. Es decir, estamos desbordados, tanto en la parte de salud mental, en la administración pública, como en la parte privada, que es lo que a mí me corresponde. Mira, yo llevo desde el año 2007 trabajando como psicólogo y viví ya esa crisis económica del año 2009 tan famosa que a todos nos afectó, y nunca había visto este incremento tan grande que hay de casos de personas que vienen a consulta, que son demandantes de atención psicológica. De apoyo, ¿no? O sea que sí, que es una cosa palpable. Hablamos de trastornos mentales, hablamos de enfermedades mentales. Y a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos. Por ejemplo, si en un momento determinado yo tengo una situación de ansiedad por estrés, por el trabajo, por lo que sea, ¿eso ya lo podemos considerar un trastorno mental o cómo lo decimos? Claro, no. Es verdad que son unos conceptos un poquito difíciles de entender, sobre todo a nivel común, ¿no? En la práctica clínica nos referimos sobre todo a patología mental o a trastornos mentales o trastornos psicológicos. No todas las cosas que nos van pasando, todos los síntomas que vamos teniendo implican un trastorno. Un trastorno tiene que cumplir una serie de criterios. Esos criterios normalmente los definen unas guías, que son las guías psiquiátricas psicológicas, tanto americana, que es el DSM-5 actualmente, como el CIE-10, que es la europea, en las cuales recogen unos síntomas y unos criterios que deben de cumplir
estas patologías para convertirse en trastornos. Entonces, un trastorno es un conjunto de síntomas que puede ser una conducta o una serie de conductas que son anormales o atípicas para el individuo que las padece y para su cultura. Esto es importante, porque no todas las conductas que son típicas o normales aquí en otras culturas son también así. Interesante eso. Y es verdad que eso es una conversación súper Pero piensas que, bueno, el que tiene una situación anómala, en un momento anómalo, un trastorno, pues en cualquier lugar del mundo se va a considerar no, así, porque ¿no? no las conductas siempre son exactamente las mismas. Claro. Por eso están muy contextualizadas al lugar donde suceden. Entonces, este conjunto de síntomas que decíamos, al final generan malestar, sufrimiento a la persona que los padece, y cuando esto se mantiene en una serie de tiempo y cumple ciertos criterios, cuando hablamos de un trastorno. En cambio, una enfermedad mental la entendemos más como un criterio médico, ¿no? Parece que es algo más orgánico, parece que tiene que ver más con un mal funcionamiento del cerebro, de la neuroquímica, o que a lo mejor ha tenido que ver a través de estímulos o de un accidente, o a lo mejor del uso de sustancias. Parece que entonces hablamos como más de enfermedad mental, pero lo que se habla en clínica es de trastornos o de patologías mentales. Siempre pensamos, quizá ahora ya menos, que cuando alguien tiene un trastorno mental, pues es porque es una persona débil y no puede con la vida, ¿no?, que nos aturulla a todos, y sobre todo este mundo en el que corremos tanto, en el que tenemos estrés, ansiedad y demás. Bueno, no siempre, ¿no? O sea, no hay por qué asociar que es una persona que no puede con la vida, ¿no?, que eres débil. Por supuesto, de hecho, esto lo has dicho muy bien ahora al principio, el poder que tienen las palabras sobre los conceptos es crucial. Entonces, sobre la salud mental también, al final genera una serie de mitos, de estigmas, que al final van marcando una idea sobre la salud mental que no se ajusta a la realidad, entre ellas que es una debilidad, ¿no? No, es un problema real, es una patología, es una enfermedad, si lo queremos entender así, que nos afecta en un momento determinado, o que nos afecta de origen, y que nos va a acompañar un tiempo y que necesita un tratamiento. Normalmente necesita un tratamiento. A lo mejor a veces hay que atajarlo antes de decir puedo con todo, sí puedo. Hay que decir, bueno, pues voy a frenar, aunque alguien pueda pensar que soy débil, voy a frenar aquí, ¿no? Porque claro, y voy a buscar apoyo, que esto es súper importante también decirlo, ¿no? La búsqueda de apoyo es muy necesaria en ocasiones, y esto es lo que hablábamos, ¿no?, de que gracias, o no gracias, sino a raíz de la pandemia, parece que las redes de comunicación y las redes de apoyo en salud mental están más en uso, ¿no?, y son más accesibles. Hay muchas falsas creencias, ¿no? Quizá esta primera que acabamos de mencionar, el hecho de que, hombre, pues eso es porque eres blando, no es que, o sea, podrías con ello. Esa es una falsa creencia. Y hay otras, por ejemplo, se ha asociado en películas, en el cine, en la literatura, en la vida cotidiana, esta idea de, bueno, es un científico loco, es un genio. El genio, el trastorno mental, la locura, ¿no?, que hay de genialidad en las personas que tienen trastornos mentales. Bueno, vamos a ver, una cosa es ser un genio y otra cosa es padecer un trastorno mental. Entonces, como tú bien decías, la literatura, el cine, ¿no?, todos recordamos a lo mejor la película de Rayman, donde Dustin Hoffman tiene un trastorno de espectro autista, en el cual destaca una característica muy particular. Hay programas de televisión que fomentan también esto, pero evidentemente una persona puede ser un genio y padecer un trastorno psicológico, o no padecerlo, y una persona hay algunas personas que pueden ser genios teniendo ese trastorno, ¿no? Es decir, que es un mito que no tiene mucha realidad, ¿no? O sea, que la genialidad pues no tiene por qué estar asociada a que tú tengas un problema mental en un momento determinado, o incluso una enfermedad mental. Se asocia, y es cierto, hay que decirlo claramente, cuando hablamos de enfermedades mentales nos asalta el miedo, ¿no? Porque siempre piensas que las personas que tienen un trastorno de este tipo tienen conductas violentas, o si no las tienen habitualmente, pueden en un momento determinado tenerlas. Y pienso yo que habrá casos en los que sí, pero también esto es una asociación indebida. Correcto. Una cosa es una persona que ejerce una conducta violenta o agresiva, y otra cosa es una persona que tiene un trastorno mental. Hay algunos trastornos que se han asociado o que tienen una respuesta agresiva en un momento determinado. Esto puede ser personas que padecen trastornos que en un momento determinado tienen esta respuesta, pero no necesariamente todos los trastornos psicológicos tienen una respuesta agresiva, ni todas las personas que ejercen agresividad tienen un trastorno psicológico. Esto, ahora que estamos en
lamentablemente en esta situación, en este momento donde se da tanta violencia machista y entonces muchas veces se piensa que el agresor es una persona que tiene un trastorno mental. No, no necesariamente. Hay personas que sí lo padecen, pero no. El que ejerce una conducta violenta puede no ser o no tener un trastorno psicológico. De hecho, eso estigmatiza a las personas que tienen ciertos trastornos. Javier, muchas veces también oímos que, bueno, si tienes una enfermedad mental no te vas a curar, ¿no? Esto de las enfermedades mentales no se curan también lo recoge esta guía de la que hemos hablado al principio como uno de los mitos. ¿Es claro. así? No, los trastornos psicológicos, hay algunos trastornos psicológicos que sin tratamiento pueden cronificarse y pueden cada vez ser peores, pero con la ayuda adecuada pueden o bien contenerse, por decirlo de alguna manera, o bien incluso remitir. Es decir, no todos los problemas de salud mental se van a permanecer para siempre. Hay confusiones a veces en los términos. Creo que esto también lo mencionamos en nuestra primera conversación, ¿no? Y en la vida cotidiana, pues a lo mejor decimos, es que tengo una depre, y lo que tienes es que es lunes, ¿no? Otra cosa es estar triste y otra cosa es deprimido, ¿no? Sí, una cosa es las emociones, una cosa son los estados emocionales, una cosa son los periodos por los cuales podemos pasar. No siempre vamos a estar en un momento súper ideal, súper felices, podemos pasar por momentos más tristes, porque a lo mejor hemos sufrido un duelo, una pérdida, y eso implica que por necesidad, la emoción es una respuesta automática en nuestro cerebro cuando algo nos afecta. Entonces, si algo nos afecta, y muchas cosas nos afectan, prácticamente, por no decirlas todas, al final vamos a tener una respuesta emocional de cierto sentido, de cierto tipo. Entonces, estar triste es algo natural. Tener una depresión forma parte de esos trastornos del estado de ánimo que decíamos que tienen que cumplir una serie de criterios. Entonces, son cosas que son totalmente distintas. Al igual que si yo estoy enfadado no quiere decir que sea agresivo o que tenga un trastorno, por ejemplo, límite de personalidad, sino que simplemente estoy teniendo una emoción por algo muy contextualizado. En esta guía de la que estamos hoy partiendo para comentar algunos términos, también se nos dice que en ocasiones se confunden las enfermedades o trastornos mentales con otras cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad. A mí me parecía muy obvio cuando leía esto que a ver, si tienes una discapacidad, pues no tiene nada que ver con que tengas un trastorno mental, o si tienes una enfermedad neurodegenerativa, si tienes un Alzheimer, tampoco es un trastorno mental, pero parece que hay que especificarlo porque a veces se confunde, ¿no? Las cosas obvias en salud mental son muy complicadas porque ya digo que incluso los conceptos a veces están como, cuesta definirlos, ¿vale? Sí, evidentemente una cosa es que tú padezcas un trastorno mental o ciertos síntomas de un trastorno mental y otra cosa es que tú tengas otro tipo de patologías, que es lo que explicamos antes, más relacionadas quizás con el concepto de enfermedad mental, que son neurodegenerativas o que tienen que ver con algo más fisiológico, ¿no? Son conceptos que son ligeramente distintos, pero que sí, que hay que separar para entender bien qué es lo que implican. Hemos mencionado ya la ansiedad y yo te quiero preguntar por algunas enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia, que es una de esas enfermedades que cuando la oímos, sabemos que alguien tiene una esquizofrenia, enseguida nos ponemos en guardia, nos produce cierto miedo, ¿no? Incluso nos equivocamos y hablaremos del esquizofrénico, ¿no? No, una persona que tiene una esquizofrenia, eso es un trastorno de personalidad que tiene unas implicaciones muy particulares y que se puede evidentemente trabajar, controlar con medicación, con terapia, pero es una de estas enfermedades que van a permanecer desde que aparecen hasta se tienden o son crónicas, ¿no? Entonces van a permanecer siempre y que son necesarias que tengan una intervención tanto psicológica como psiquiátrica o médica. El trastorno bipolar, que es otro trastorno que oímos mucho, del que también se habla cada vez más, yo creo que hay mucha confusión, ¿no?, con lo que es un trastorno bipolar. Incluso en el lenguaje común, sin tener cuidado, a veces decimos, bueno, es que esta persona es bipolar, simplemente porque tiene muchos cambios de humor. Claro, todos pasamos por cambios de humor y podemos estar en un momento en un pico más alto, en un pico más bajo, un pico más... bueno, sí, más depresivo, en un pico como más eufórico, ¿no? Que eso es una de las características que son las que indican un trastorno bipolar. Pero un trastorno bipolar cumple una serie de criterios muy particulares y no tiene nada que ver con que las personas en un momento determinado pasemos por diferentes momentos o que incluso mis rasgos de personalidad me lleven a ser un poquito más histriónico. Eso no tiene nada que ver con que yo al final padezca un trastorno que necesita un tratamiento específico. Eso puede ser una característica tuya, que tengas momentos de que estás muy de bajón y momentos de mucha euforia, pero no tiene por qué ser un trastorno, ¿no? Lo que estabas diciendo ahora, que muchas veces en el lenguaje coloquial utilizamos esas palabras
palabras que al final lo que hacen es estigmatizar un problema real, que es un trastorno o sea, un trastorno psicológico, y que al final hace que le quitemos la importancia que merece. Claro, yo creo que lo hacemos muy trivial, ¿no? Y eso es una cosa muy gorda, muy importante. Cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad, ¿de qué hablamos? Pues es otro tipo de trastornos de personalidad que tiene unas implicaciones muy concretas, ya que parece que tiene unas conductas que se escapan mucho de lo que decíamos antes, del contexto cultural, del contexto social, ¿no? Hay una respuesta también agresiva por parte de la persona, una parte de aislamiento, problemas relacionales, es decir, de nuevo cumple con unos criterios que son muy particulares y que merecen una atención, porque es uno de los trastornos importantes que además tiene un cierto incidencia en la población, es decir, es algo que merece la pena atender. Cuando nos referimos a esta guía de uso se nos dice cuidado con cómo utilizamos, y antes creo que lo has dicho tú también, aquí lo hemos hablado en otro programa en el que hablamos de la discapacidad y de cómo referirnos a ella. Hombre, cuidado con hacer que el trastorno que tiene una persona sea su característica fundamental. Entonces no digas es un enfermo mental, es una persona que tiene una enfermedad mental, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero, Ana, esto es como si yo digo, es un griposo. No, claro. No es un griposo, es una persona que tiene gripe, ¿no?, en un momento determinado. O hay otras patologías que nunca decimos, no, tú eres la patología no nos define ese poder, lo que decíamos antes, ¿no?, ese poder de la palabra, ese concepto que nosotros le estamos dando. Entonces yo creo que el lenguaje tiene que ser respetuoso, tiene que ser más centrado en la persona, libre de estigmas. Entonces vamos a hablar de las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, no es una persona que es esquizofrénica, sino es una persona que padece la esquizofrenia, o no es una persona anoréxica, no, es una persona que está en este momento con un trastorno de la alimentación. Entonces, externalizar de alguna manera lo que es la patología de la persona libera a la persona y además la permite poder enfrentarse a la propia patología, porque si yo soy algo es muy difícil enfrentarme a algo, pero cuando yo padezco algo, cuando yo tengo algo, cuando estoy en un proceso, entonces sí que voy a poder enfrentarme. Lo afrontas de otra manera, ¿no? Hay términos que no solo los empleamos en la lengua cotidiana, sino, por ejemplo, en el ámbito periodístico, y eso también transmite una idea confusa, ¿no? Y entonces, aquí en esta guía se recogen algunos titulares del tipo la esquizofrenia del gobierno o la esquizofrenia de la oposición. Horrible, ¿no? Tú cuando lees esto dices, bueno, ya estamos empleando los términos mal, ¿no? Claro, pero es una forma tan poco útil de definir algo y además de estigmatizar una realidad que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? En la guía aparecían algunos otros ejemplos, o decir, no, es que esta persona estaba tan mal porque tenía trastorno bipolar. No, el trastorno bipolar, si está bien trabajado, bien cuidado, está en un tratamiento, las personas al final, no porque tengamos trastornos mentales o trastornos psicológicos, esto nos incapacita para nuestra vida. Claro. Es al revés, al final con un buen tratamiento, y no todos los trastornos tienen la gravedad que parece que tiene un trastorno mental, hay muchos rangos, entonces al final se cae, ¿no?, por su propio peso, pero es verdad que a veces en los medios tienden a darse esos titulares que al final son un error. Claro, había otro que me tengo apuntado aquí, que era aluvión esquizofrénico de goles, esto después de un partido. Es que además no tiene, ¿qué sentido tiene? Como un aluvión esquizofrénico. Decir, ni siquiera define, claro, no tiene ni siquiera una correlación, ¿no? Pero a veces utilizamos estos términos como para aumentar, como para disminuir, como para, al final utilizamos a veces términos que lo que le quitan es la importancia y decimos a alguien que está chalado. Me parece como que es un término humolístico para decir que, oye, alguien a lo mejor tiene un problema, ¿no? Claro. O está loco de atar. Hay algunos términos que no tienen mucho sentido, pero esto de un aluvión esquizofrénico es que ni siquiera significa nada. No sabemos muy bien. Expresiones que utilizamos que no significan nada. Hay titulares alarmistas que también se recogen en la guía, o morbosos. La traumática vida de Sinéad O'Connor, maltratos, vejaciones y trastorno bipolar. Lo tiene todo ese titular. Lo tiene todo. Pues si esta persona ha sufrido muchos traumas, es posible que tenga ciertos síntomas, o que esto le pueda llevar a desatar o le lleva a provocar ciertos trastornos. Es decir, lo que es dramático es que esta persona haya tenido traumas y además de entre ellas ha podido sufrir un trastorno bipolar, ¿no? Creo que se mezclan a veces conceptos y se hace como para sumar, ¿no? Además tenía este problema. Claro.
No, la persona puede tener un problema, puede tener muchas circunstancias. Sidney O'Connor, además, tuvo muchas circunstancias vitales en su vida. Sí, pero titular por ahí, desde luego, No, es un error. Un gravísimo error. Javier, del suicidio, ¿qué hacemos? ¿Hablamos o no hablamos? ¿Es importante que esté en el debate? La situación del suicidio, de la conducta suicida en este momento es realmente importante. A nivel mundial ha habido un incremento de en torno al 25% también. Y las conductas suicidas o los intentos autolíticos o el hecho suicida como tal, en España, en los últimos años, desde el año 2018 a la actualidad, ha crecido en torno al 20%. El año pasado solamente han sido 4.227, 4.230 personas que se han suicidado en España, y entre ellos ha aumentado muchísimo el número de jóvenes y adolescentes. Es decir, es un problema que tenemos real, que hay que abordar con claridad, que hay que dar una mejor comunicación, y sobre todo hay que dar muchísima educación con el problema. Entonces, sí, debemos hablar de ello. Los medios los medios de comunicación sois un camino directo para poder abordar estos problemas, y creo que hay que hacerlo, además, de una manera abierta. ¿Y las redes sociales están ayudando o más bien todo lo contrario? ¿Están contribuyendo a que tengamos una visión distorsionada de la realidad? Todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo tiene una vida maravillosa, todo el mundo es muy guapo, tiene unas fotos increíbles, y tú dices, pues yo no soy así, ¿no? Bueno, pues como todas las redes sociales, tienen una vertiente muy positiva y tiene una vertiente que es peor, ¿no? En la vertiente positiva, al final, oye, puede ser educativos, nos da la sensación de que pertenecemos a un grupo, porque podemos entrar dentro de ciertos contextos que nos ayudan o nos dan apoyo social. Pero en la vertiente negativa, al final, lo que tú decías, la parte de la comparación con los demás, ¿no? Hay ciertas personas que tienen una vida maravillosa y entonces yo no, y esta vez nos puede llevar a que tengamos problemas de autoestima, o la parte de la búsqueda de aceptación con estos clics, estos likes, todos estos gestos que están pensados y programados específicamente para esto. Sí, para alimentarte tu ego, ¿no? En realidad, Al final, entonces, también hace un contraste, o el aislamiento social. Al final, yo me quedo con el móvil, estoy 1 o 2 horas, estoy por la noche en mi habitación. El problema del bumping, que es ese uso desconsiderado del móvil por las noches, y lo padecemos todo, desde jóvenes y adolescentes hasta los más adultos, y al final eso puede generar también ese aislamiento social. Entonces, al final, como siempre, el uso de las redes sociales tiene un aspecto muy positivo, para eso están, y un aspecto muy negativo con el cual tenemos que ser conscientes y luchar también contra él. Bueno, conviene llamar la atención sobre ello, y llamar la atención sobre esta parte del lenguaje, de cómo debemos llamar a las cosas y cómo utilizar bien las palabras que tienen que ver con la salud mental y con la enfermedad mental. Bueno, ya casi llegando al final, Javier, voy a pedirte, como siempre, que nos traigas una recomendación, un libro. A ver qué has pensado para hoy. Bueno, yo he traído un libro que es un libro muy especial, porque han pasado hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos días, a lo que se refiere el libro. El libro se llama Superando el trauma, la vida tras el 11M. El autor es Francisco Duque Colino, que es Francisco Duque y su equipo de psicólogos. Él es el psicólogo que lleva la unidad de trauma en el Gregorio Marañón, en Madrid, desde hace más de 30 años. Es un lujo que un psicólogo tenga un espacio tan particular en un hospital, y él fue el coordinador de la atención psicológica tanto en el día del 11M como en los días posteriores en el tratamiento de las víctimas. Entonces, el libro habla un poco de cómo se gestionó toda esa situación, y además tiene una doble intención. Por una parte es desvictimizar a las víctimas, y por otra parte dar al conocimiento a las personas de que se puede trabajar, que hay cosas que se pueden superar, el trauma se puede superar, y con el apoyo psicológico necesario pues es un camino más facilitador. Claro, se puede superar un trauma de esas enormes dimensiones, pues quizá también pueda ser una guía, ¿no? para saber, bueno, todo tanto es los superable profesionales como en la para las víctimas o las personas que han sufrido este momento, o para alguien que quiera interesarse. Es un libro muy interesante y muy bien escrito.
Muy interesante esa recomendación. Bueno, y cuando viniste la otra vez todavía no habíamos abierto esta sección, pero después nos ha gustado mucho esto de simbólicamente triturar una palabra. Sí, sí. Y te he pedido, tráete pensada una palabra, a ver qué me has escrito ahí Bueno, para yo he traído triturar. una palabra que no me gusta absolutamente nada, que estaba muy relacionada también con ese día que vivimos del 11M, muy relacionada con el momento actual que estamos viviendo, quizás también, porque creo que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y me parece feísima y estoy encantado de poder titularla. La palabra es manipulación. Manipulación. Sí, Bueno. no me gusta nada. La manipulación es el control que ejerce una persona, un grupo de personas, ante otra persona, otro grupo de personas, con un interés particular y que va en contra de los intereses de la persona que la manipula. Es decir, la manipulación es feísima, no deberíamos tenerla y la voy a triturar, Y la vamos a triturar, con todo que el nos gusto parece del genial. mundo. Así Vamos. que trituramos la manipulación en todos los ámbitos, en la vida personal, en las relaciones personales, en las relaciones profesionales, entre Ahí amigos, está. entre parejas, por supuesto en la política, en las redes sociales. Manipulación triturada. Ahí está la manipulación. Y para guardar una palabra bonita en la caja, a ver qué has Bueno, pensado. he pensado en la palabra resiliencia. Resiliencia, que yo creo que alguna vez también la hemos oído por aquí, Sí, pero y me parece muy bien que esté doble o triple o lo eso que haga es. falta. Yo creo que las palabras que son positivas hay que reforzarlas mucho y mientras más estén, mejor. La resiliencia es esa capacidad de una persona, una habilidad de superar situaciones, de superar los problemas de la vida, de superar traumas, de tener y además tener unas conductas más adaptativas, es decir, aprender de los problemas. Y eso se puede entrenar. Hay gente que parece que lo tiene de forma natural, pero también se puede entrenar. Entonces, vamos a usar esa resiliencia que al final es lo que nos va a llevar a que tengamos también mejor salud mental, que es de lo que estamos hablando hoy. Claro que sí, pues resiliencia para superar las adversidades y para adaptarse a la vida, que no siempre es como queremos, pero bueno, hay maneras de tomárselo y hay ayudas profesionales para poder enfrentar los problemas. Muchísimas gracias, Javier Barreiro, por haber venido, por ayudarnos a entender mejor el mundo de la salud mental y de la enfermedad mental y bueno, por saber cómo debemos referirnos a ella. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos. Hasta aquí nuestra lengua desatada de hoy. Nos vemos en la próxima edición.